Las polis griegas fueron muy dispares. Los modelos más conocidos y que ejercieron más influencia fueron los de Esparta y Atenas. Esparta era un pueblo guerrero con gran preparación militar, rígido y austero. Durante mucho tiempo hubo una diarquía, una forma de gobierno en la que dos reyes pertenecientes a las grandes familias espartanas regían sobre el pueblo. La contribución de Esparta a la cultura es más pobre que la ateniense. Atenas fue la ciudad más importante. Era una ciudad con mar que vivía de cara al comercio. El nombre de la ciudad viene de la diosa Atenea. Atenas significa hijos de Atenea. Según la mitología, Atenea era hija de Zeus. Atenea es la diosa de la sabiduría, pero también es una diosa protectora y combatiente. Se la suele representar con una lechuza. En Atenas nació el sistema político que hoy conocemos como democracia, el gobierno del pueblo, la forma más perfecta de gobierno, si bien este sistema difiere en muchos aspectos del que conocemos actualmente. Fue Pericles quien sentó las bases de este gobierno democrático, pero en siglos anteriores la obra de legisladores como Solón y de tiranos como Pisístrato y Clístenes hizo posible que los ciudadanos atenienses participaran en las tareas políticas. Las ciudades griegas estaban dominadas por una acrópolis, un pequeño recinto sagrado en lo alto de una colina. La Acrópolis de Atenas albergaba el tesoro de la ciudad y diversos templos para ritos religiosos y altares para ofrendas. La diosa Atenea era la patrona y protectora de la ciudad. Era honrada en el Partenón. El Partenón de Atenas fue mandado reconstruir por Pericles, pues los persas arrasaron con la antigua Acrópolis en la Segunda Guerra Médica. Fue realizado como agradecimiento de la ciudad a los dioses por su victoria definitiva. Los arquitectos fueron Ictinos y Calícrates, que estuvieron a las órdenes del gran arquitecto y escultor ateniense Fidias, autor de la decoración escultórica y de la gran estatua crisoelefantina de la diosa Atenea Partenos, que cada año era agasajada con ofrendas. Un ejemplo es la procesión panatenaica. Esta procesión atravesaba la ciudad. Comenzaba en el Ágora y ascendía hasta la Acrópolis durante el Festival de las Panateneas, en el que se ofrecía un vestido llamado peplo a Atenea. El Ágora de Atenas era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social. Aparte de las Acrópolis, había otro tipo de recintos sagrados. Estos eran los santuarios. Un santuario era un recinto panhelénico, por lo tanto su financiación, a diferencia de las Acrópolis, dependía de todo el mundo griego. El santuario de Delfos era el más importante del mundo. Estaba dedicado al dios Apolo. En él se hallaba el oráculo. El oráculo de Apolo en Delfos se convirtió en toda una institución en Grecia. Cuando se consultaba, una sacerdotisa llamada Pitonisa entraba en trance y pronunciaba palabras inconexas que un sacerdote daba después coherencia en forma de proverbios. El que buscaba consejo extraía de él una predicción, que se podía interpretar de muchas maneras. El oráculo nunca fallaba, lo que podía fallar era la predicción. Peregrinos de toda Grecia, incluso extranjeros, se acercaban a Delfos a consultar el oráculo, que jugó un papel muy importante en la fundación de nuevas colonias o en asuntos de guerra. Otro santuario muy famoso es el santuario situado en Olimpia. Estaba dedicado al dios Zeus. En este santuario se celebraban cada olimpiada, es decir, cada 4 años, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos servían no solo para honrar a los dioses, sino para acercar a los diferentes pueblos helénicos. Durante la celebración de la competición se promulgaba una tregua, para permitir a los atletas viajar en condiciones de seguridad desde sus polis hasta Olimpia. Los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia fueron bastante diferentes de los modernos. Había menos eventos y solo los hombres libres que hablaban griego podían competir. Los griegos competían en las modalidades de carrera, lucha, lanzamiento de disco, jabalina, salto, carreras de caballos y otras pruebas. El premio era una corona de olivo y el reconocimiento en su ciudad de origen. Con frecuencia los poetas les convertían en celebridades y vivían el resto de sus vidas a costa del erario. Los primeros Juegos Olímpicos se cree que se celebraron en el 776 a.C., fecha que marca el inicio de la época arcaica. Ya han ido apareciendo algunos de los dioses griegos. Los griegos creían en un panteón de 12 dioses que según la mitología vivían en el monte Olimpo.